Compañeros. Bueno, antes que nada, pues nosotros estamos localizados en una zona que ha sido industrializada desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX. Una de las fotos que está por ahí, aunque ustedes no lo crean, es Guerrero y Ruiz Cortines, y la otra, bueno, es la cervecería. Bueno, ahora ya es Heineken. ¿Por qué es importante señalar esto? Bueno, pues porque nos encontramos en una zona que ha sido industrializada desde hace mucho tiempo, y esto ha propiciado que seamos un polo industrial muy importante a nivel de Latinoamérica. Esto nos llena de orgullo. Hay empresas muy distinguidas en la zona y ha creado todo un mecanismo de proveeduría de servicios y de productos y de oferta de exportaciones o de consumo nacional. Toda esta gran actividad productiva lleva aparejada pues riesgos. Estos riesgos, conforme se hace más compleja esta red de producción y consumo, pues pueden complicar mucho el control de situaciones de emergencias. Nuestra ciudad se ha visto inmersa en algunos acontecimientos lamentables durante todas estas décadas, muy en concordancia con lo que ha pasado en otras ciudades industrializadas del mundo. El objetivo de la charla es repasar de manera general los instrumentos de la legislación mexicana con que contamos para la prevención de accidentes ambientales. También me gustaría señalar algo de programas voluntarios relacionados con el tema que nos harían ir a la mejora continua y la autorregulación en estos aspectos, y revisar las experiencias con algunos casos de accidentes ambientales internacionales, nacionales y locales. Por último, propiciar acciones concretas para contribuir en la prevención de este tipo de accidentes. Así, el contenido inicia con definiciones básicas, antecedentes históricos, concurrencia de las autoridades, el marco federal, el marco estatal, algunas sustancias involucradas en los accidentes químicos en México y la revisión de 3 estudios de caso. Empecemos con definiciones básicas. ¿Qué es un accidente ambiental? Pues es un evento inesperado que afecta directa o indirectamente la seguridad y salud de la comunidad involucrada y causa impactos en el ambiente. Aquí una palabra clave es inesperados. La otra cuestión que debe resaltarse es que puede ser la afección directa o indirecta. En esta definición se plasma seguridad y salud, pero no, y también, impactos en el medio ambiente. Fenómenos químicos tecnológicos son agentes perturbadores que se generan por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear, y comprende fenómenos destructivos como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. El objetivo de esta charla no es ver accidentes ambientales que ocurren por catástrofes provocadas por fenómenos naturales. Nuestro objetivo es ver más bien los accidentes ambientales originados por problemas con base en procesos tecnológicos o acciones antropogénicas. Que es en el inciso B donde se presenta, son las catástrofes provocadas por las actividades realizadas por el hombre, tales como accidentes nucleares, las fugas de sustancias químicas y sus consecuencias de explosiones. Por motivos de tiempo, no hemos incluido los accidentes nucleares por considerarlos una clasificación más bien física y no tanto química de los procesos. Interesante el tema del concepto de riesgo ambiental. Este riesgo ambiental es el ocasionado por fenómenos químico-tecnológicos, definición que acabamos de ver, y se refiere a la probabilidad de que ocurran accidentes que involucren materiales peligrosos en las industrias
los cuales pueden trascender los límites de la instalación. Ahí está la palabra clave en un riesgo ambiental. Es cuando trasciende los límites de la instalación y con ello va a afectar a la población, al ecosistema y al medio ambiente. Una emergencia es una alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad. Esta definición es del doctor Maturana, que es pues, todo una personalidad en el medio. Es causada por un evento o por la inminencia del mismo y requiere de una reacción inmediata que exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad. Por lo general se resuelve con medios locales y es autolimitada. Esta alteración e interrupción intensa y grave de las condiciones normales. En cambio, el desastre es un proceso que mide la capacidad de un núcleo social para enfrentar con éxito una emergencia. Es decir, el desastre, si sobrepasa la capacidad, se define desastre cuando se sobrepasan las capacidades de una comunidad y es menester que solicite ayuda, asistencia a otras instancias mayores. Por ejemplo, es común que algunos estados soliciten, en caso de desastre, apoyo de la federación. Fíjense que es interesante lo que Maturana señala aquí, porque en este escenario de desastres se mide muy sensiblemente la preparación que tenga esa comunidad, su desarrollo económico y desde luego su nivel cultural. Por lo tanto, parte de los objetivos de esta charla es, bueno, ayudar con un granito de arena a que más gente hablemos del tema, nos comuniquemos y podamos incrementar la cultura en nuestra sociedad. Afortunadamente hay muchísima gente que está trabajando en esto en Monterrey. La catástrofe. Se basa en la definición anterior, nada más que ya cuando pides ayuda y hay una desaparición de efectores sociales principales y sus servicios, cuando se suspende el agua potable, pues se considera ya una catástrofe. En Nuevo León, por motivos naturales, hemos estado en catástrofes, inclusive de falta de provisión de agua potable, y no muy alejado, ha sido reciente. Y un cataclismo es la transformación o destrucción de gran parte de un determinado biotopo. Maturana entiendo que es doctor en biología, con gran extensión de daños a los sistemas ecológicos y a causa de fenómenos naturales. El cataclismo se relaciona con fenómenos naturales. Ahora bien, estas definiciones que estamos viendo, bueno, son las que el sentido común y la literatura proporciona, pero vemos que sobre todo la prensa las utiliza muy indistintamente. Es conveniente tener un lenguaje común y basado en fuentes apropiadas, pues para poder comunicarnos adecuadamente, ¿verdad? La contingencia ambiental es una situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Por lo tanto, cuando el gobierno de los estados nos señala que estamos en contingencia ambiental atmosférica, se está admitiendo que se puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas y las afectaciones humanas, ¿no? La emergencia ecológica es la situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos concretamente pone en peligro a uno o varios de estos elementos. En cuanto a las emergencias químicas, son situaciones no planeadas e inesperadas
que resultan de la liberación al ambiente de una o más sustancias químicas, las cuales representan un riesgo para la población y el ambiente. Quisiera que alguno de los compañeros que me están escuchando me ayudara a leer accidente de alto riesgo ambiental, el que guste. No se amontonen, por favor. Accidente de alto riesgo ambiental. Accidente de alto riesgo ambiental. Es una explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte de un proceso en el curso de las actividades de cualquier establecimiento, así como en ductos en los que intervengan uno o varios materiales o sustancias peligrosos y que ponga en peligro grave de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible para la población, los bienes, el ambiente y los ecosistemas. A este tipo de accidentes se les considera también como accidentes mayores. Muchas gracias. Perdón, ¿quién nos habló? ¿Edmundo? Enrique Valdés. ¿O quién fue el que participó? Enrique Valdés. Enrique, gracias. Amable, ¿eh? De nada. Ok, ya. Que nos piden que cuando hable alguien, hay que tratar de apagar cada uno de nuestros micrófonos. Bien. Pues estuvo muy interesante aquí lo que nos leyó Enrique. Estos accidentes mayores se pueden definir todavía un poco más concretamente. No les voy a pedir que lean todo esto, pero bueno, por ahí va a estar disponible esta presentación a los que están tomando esta charla para que la consulten. Voy a tomar solamente un par de ellos. Fíjense, este accidente mayor es cualquier liberación de sustancias tóxicas en la cantidad liberada, en la que la cantidad liberada puede ser suficiente para alcanzar una concentración igual o por arriba del nivel que representa un peligro inmediato para la vida o la salud humana. IDLH, por sus siglas en inglés, en áreas aledañas a la fuente emisora. Vamos a ver algunos ejemplos donde se liberaron sustancias tóxicas. Y también cualquier explosión de vapor o gas que pueda ocasionar ondas de sobrepresión iguales o mayores a 1 libra por pulgada cuadrada. También vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bien, vamos a paréntesis. Miren, esta es una, pues, muy modesta, agrupamiento de algunos de los accidentes que consideramos más importantes, siguiendo la tónica del tipo de accidentes que estamos revisando en esta charla. Fíjense cómo, perdón, voy a avanzar tantito y luego regreso. Miren, ahorita estaríamos en el 2020 y uno de los ejemplos, bueno, paradigmáticos sería la explosión en el puerto de Beirut, en Líbano. El agente, uno de los agentes, el agente principal involucrado ahí fueron las 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Y todo el mundo se sorprende acerca de que una sustancia que en teoría no debería generar este tipo de accidentes, porque es un oxidante y que requeriría una cierta cantidad de calor suficiente como para poder producir este gran efecto que vimos en Beirut. Bueno, pues es que realmente ya ha pasado. En 1921, en Alemania, una planta de BASF, pues tuvo una explosión por ahí, espero se alcance a ver la foto. Es sorprendente cómo el cráter formado es tan parecido al que se formó en Beirut. Ahí fueron aproximadamente 4.500 toneladas de una mezcla de sulfato de amonio y de nitrato de amonio que es utilizado como fertilizante. Entonces,
se tiene información muy vasta acerca de los problemas con el almacenamiento inadecuado de nitrato de amonio. Sin embargo, pues esto pues no creo que haya sido revisado por algunas de las autoridades en Líbano, ¿verdad? Lamentablemente. Y el otro es el desastre de Texas. Fue en... se me fue el nombre. Es el puerto de Galveston, perdón. Un incendio empezó a bordo de un barco, detonando su carga de aproximadamente 2.100 toneladas de nitrato de amonio. Esto comenzó una reacción en cadena de incendios y explosiones en otros barcos y almacenes de aceites cercanos, finalmente matando al menos a 581 personas. Esto es realmente una grave tragedia en Estados Unidos. Y así podríamos continuar. Por ahí está un desastre en Inglaterra, en una planta de Nipro, por un escape de ciclohexano. Lo que también incluimos el desastre de Seveso. Fíjense cómo se copió exactamente como estaba en la nota, cómo se anunció, ¿verdad? Este accidente industrial de 25 kilómetros de Milán fue por la explosión de una planta química, lanzando una nube densa y blanca, liberando al medio ambiente cantidades de dioxinas y de triclorodibenzodioxina. Bien. El desastre de Bhopal, que también es muy conocido, donde se elevó una nube de gas tóxico como ácido cianhídrico, imagínense, monoetilamina y fosgeno, que es a más de 15,000 habitantes. Realmente estos son ejemplos efectivamente estigmáticos. Pero en México hemos tenido lo nuestro. Los que son muy jóvenes quizás no recuerden esto, pero las explosiones de San Ixhuatepec, esta cadena de explosiones tipo Bleve, que es bien. El calentamiento de los otros tanques por el fuego iniciado en uno de ellos era tal que pues fue provocando una serie de incendio y explosión en los tanques aledaños eran muchos y estaban muy cercanos. Aquí provocó la muerte de entre 500 y 600 personas y aproximadamente como 2,000 heridos. La explosión de Navarra la vamos a ver un poco más adelante. Ocurrió en Córdoba, Veracruz, estalló y provocó una nube tóxica que se extendió a 1/3 de la localidad de Córdoba. Fíjense que me pasa algo muy chistoso con esto porque el día siguiente de la explosión era el único técnico, yo fui el único técnico presente en la ciudad. Y la verdad me dejó muy marcado. Claro, como es en 1991, ustedes comprenderán que en ese entonces yo tenía como 5 años de edad. Solo que era bastante avanzadito en mis conocimientos de química. No, la verdad es que ya estaba entradito en años en el 91. Pero sí me dejó marcado porque ves cómo la sociedad desesperada empieza a organizarse sin que haya un líder formal, ¿verdad? Y cómo cuando se interviene por parte de todas las partes y no hay un conocimiento de fondo, no hay quien esté entregando información verídica, se llegan a acciones que lo único que hacen es complicar más la situación. La explosión de Guadalajara, mucha gente señala que esta explosión marcó el origen propiamente de la Profepa, junto con el entonces Tratado de Libre Comercio.
Esta explosión de gasolina en el sistema de alcantarillado de una zona céntrica de la ciudad de Guadalajara provocó deficiencias en el mantenimiento, deficiencias fuertes en el mantenimiento, provocó infiltración a los drenajes en cantidades muy elevadas. La gente se quejaba por este aroma tan fuerte a gasolina, pero todos pensaron que pasaría y lo que originó fue 8 kilómetros de calles destruidas y el saldo oficial fue de 1,000 muertos, 69 desaparecidos y 1,800 lesionados. Y así la explosión con Etano Plus en Reforma Chiapas y bueno, de lo que vamos a hablar más adelante, la explosión en el puerto de Beirut. Perdón, no sé si quieran agregar algo o comentar algo o si quieran que agreguemos algún otro accidente de tipo químico de estas magnitudes a la presentación. Si hay alguien... Si no es así, continuamos. Bien, la concurrencia de las autoridades. En estas cuestiones relacionadas con emergencias ambientales y accidentes de tipo químico en las industrias, nosotros encontramos que no es una sola la dependencia que se encarga de este asunto. De hecho, vamos a ir viendo cómo son varias las dependencias. Por ejemplo, en señalización, pues la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En actividades altamente riesgosas, la Semarnat. Ahorita vamos a ver cómo podemos definir si una actividad es altamente riesgosa. Equipos de seguridad, recipientes sujetos a presión y de gas LP. Los programas de atención a emergencias, Protección Civil y Semarnat. El transporte de materiales peligrosos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El manejo de las sustancias peligrosas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y así, perdón, la anterior es igual que las actividades riesgosas, y lo vamos a ver a lo largo de la charla. Cuando no caes, cuando manejas sustancias riesgosas y no caes en la federación, pues lo lógico es que caigas en el Estado, es decir, que sea quien te regula. Entonces también hay actividades riesgosas estatales. Y así en cuanto a protección civil y en cuanto a otros documentos relacionados con el riesgo en una planta, puedes la injerencia de la autoridad mandante puede ser de cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Hay herramientas para la prevención del riesgo ambiental, hay algunos requerimientos, hay muchos requerimientos legales. Bien, aquí entramos con lo que es fundamental en cuestiones de riesgo en nuestro país. Aquí está la pirámide de nuestro marco legal, que empieza con la Constitución y los tratados, y vamos, de ahí partimos a leyes, a reglamentos, a normas, a códigos, hasta llegar al último oficio, donde te fijaron algunas condiciones de cumplimiento. Eso es importante porque generalmente obtenemos licencias y autorizaciones y no nos fijamos en que las condicionantes deben de cumplirse en tiempo y forma, si no puede ser anulada la licencia o la autorización. Este es un punto delicado, ¿verdad? Y ocurre en muchas situaciones. Bien, el motivo de presentar la pirámide de nuestro marco legal es que hay una falta de reglamento en materia de riesgo ambiental. Esto lo llevamos arrastrando desde hace muchos años. Ha habido intentos por poder contar con uno, pero hasta la fecha no existe tal. En una comunicación reciente con compañeros de Profepa me indican que
temporalmente, por lo de la contingencia, pues se ha suspendido las reuniones relacionadas con esto, pero pues esto ya lleva muchísimo tiempo y sí considero que deberíamos ya contar con un reglamento para poder hacer más efectivo pues, los mecanismos de control, ¿verdad? ¿Alguien me podría ayudar con la primera definición, por favor? No sé si Edmundo, Tania, Efri. Okay. Dice, el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y vulnerabilidad. Sigue, por favor. Amenaza. Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. La amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. Vulnerabilidad. ¿Sí, continúo? Sí, por favor. Ok. Vulnerabilidad. Son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Con los factores mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo. Muchas gracias. ¿Quién nos habló? Perdón, es que no te estoy viendo ahorita. Tania, de nada. Gracias, Tania, qué amable, ¿eh? Bien. Sí, la vulnerabilidad son características y circunstancias de una comunidad o un sistema, o bien que los hace susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Y aquí está la fórmula. El riesgo es igual a amenaza por la vulnerabilidad. Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, la susceptibilidad, la resiliencia. Expresando su relación en la siguiente fórmula, la vulnerabilidad es igual a la exposición por la susceptibilidad sobre la resiliencia. Definitivamente, una población desnutrida, con bajos recursos económicos, sin un sistema que garantice la proveeduría de algunos servicios básicos, sería una población extremadamente susceptible. Si a esa población susceptible le incluimos alguna actividad que ponga en riesgo por el hecho de estarse emitiendo algún tipo de contaminantes o un riesgo que pueda provocar una explosión o alguna afectación en la periferia, bueno, pues se nos incrementaría la vulnerabilidad. Y tiene que ser sobre resiliencia, porque precisamente resiliencia, y perdón, creo que está por acá, es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas a la brevedad. Bien. De esto deriva, esto es lógico. Lo que pasa es que de repente hay una diferencia entre el inglés y el español, por eso peligro, risk, es la consecuencia y el riesgo, hazard, es la causa. El principal fundamento jurídico que tenemos es en la LEGEPA, el artículo 147. Quienes realicen actividades altamente riesgosas deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental o ERA, y someter a aprobación el programa para prevención de accidentes. Y el reglamento de la JEPA en materia de evaluación de impacto ambiental, en el artículo 18, incluye la información que debe tener una evaluación de riesgo ambiental. Miren, la charla no da como para profundizar demasiado, estamos tocando como highlights, ¿no? Pero esta es la cuestión fundamental. Ahora, las evaluaciones de riesgo ambiental
deberían partir siempre de los estudios de impacto ambiental. Estos estudios de impacto ambiental, cuando se detecta ciertas características, pues se define el tipo de riesgo y, por lo tanto, las características de la evaluación del riesgo ambiental. Es el documento mediante el cual el promovente da a conocer, con base en la revisión de las acciones proyectadas para el desarrollo, una actividad considerada riesgosa, los riesgos probables que éstas representan para los ecosistemas, la salud o el ambiente, y que incluye las medidas técnicas preventivas, correctivas y de seguridad, tendientes a mitigar o evitar los efectos adversos que se causen en caso de un posible accidente durante la realización o operación normal de la obra o actividad de que se trate. Para poder tener un documento de este tipo, hay que hacer acopio de información fidedigna acerca del listado de sustancias, de las cantidades, de todo lo que se provee, de cómo se manejaría, de cómo se almacenaría, del proceso productivo en sí y de la modelación de efectos negativos que puedan ocurrir en los procesos normales y efectos que pudieran ocurrir en caso de algún accidente ambiental. En ese caso, pues tenemos sistemas de medición, de prospección de cuál sería el efecto, la nube tóxica, en caso de explosión, y están muy bien documentados. Una de las cosas que me parece muy interesante es que en la zona metropolitana de Monterrey, a través de una cultura que se formó, yo siento que de una manera muy importante en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hay gente con mucha experiencia en impacto ambiental y en estudios de riesgo y en estos métodos para su definición. Estos estudios de riesgo, si la evaluación del riesgo ambiental es en plantas nuevas o proyecto como parte de la evaluación del impacto ambiental, que era lo que mencionábamos, pues se encarga la de GIRA. La de GEJIMAR se encargará si la evaluación del riesgo ambiental es en plantas que están en operación, y los programas para la prevención de accidentes también los ven ellos. Pero ¿qué hace a una sustancia ser de alto riesgo? Bueno, para eso contamos con unos listados ya bastante antiguitos, si me permiten, pero que son los que nos permiten los que nos permiten estar funcionando, estar definiendo esto. El primer listado, que se emitió en 1990, por ahí de marzo, habla de sustancias tóxicas. Y el segundo listado habla de sustancias inflamables y explosivas. Esto se emitió 2 años después. En color verde presentamos algunos de los ejemplos, por ejemplo, de sustancias tóxicas, la acrilamida, el ácido nítrico, el flúor, e inflamables, la acetona, el acetileno, el gas LP, el tolueno, las gasolinas. Es otra manera de presentar el primer listado. Vemos que existe una cantidad de reporte. Entonces, el punto es que hay que consultar estos listados, ver si algunas de las sustancias ahí presentadas existen en nuestra planta y después definir si la cantidad en la que existen en nuestras plantas es igual o superior a la cantidad de reporte. Si es igual o superior a la cantidad de reporte, somos una actividad altamente riesgosa. En el segundo listado, igual nos aparece una cantidad de reporte para sustancias inflamables y explosivas, y es importante marcar que se exceptúa de este listado las actividades relacionadas con el manejo de sustancias al que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Eso ya es otra situación.
y establece las cantidades de reporte que definen una actividad altamente riesgosa por el manejo de sustancias inflamables y explosivas. Como dijimos, este es el que estaba esperando. Las cantidades de reporte de las sustancias indicadas en este acuerdo deberán considerarse referidas a su más alto porcentaje de concentración. Esto es muy importante. Cuando dichas sustancias se encuentran en solución o en mezclas, deberá realizarse el cálculo correspondiente con el fin de determinar la cantidad de reporte para el caso de que se trate. Es decir, si tenemos algún solvente distribuido pues de diferentes maneras, en diferentes embalajes y pues en forma de pinturas o como parte de algunos otros gases utilizados en el proceso, que no es el 100%, pues tendríamos que hacer el cálculo y ver si estamos, con la cantidad total que obtengamos, si estamos rebasando la cantidad de reporte. También es importante considerar, obviamente, el material existente en las ducterías. El material que esté localizado en alguno de estos listados y que se encuentren en tuberías para hacer el cálculo también. Otra cosa que me parece importante señalar es que para la de Jejimar y Gira, si tú tienes un tanque que contenga una sustancia de las encontradas en el listado, pero tú juras que nunca lo llenas, sino hasta la cuarta parte, eso no les va a interesar. Ellos van a tomar, porque existe la posibilidad de que en cualquier momento tú utilices la totalidad de la capacidad de tu sistema de almacenamiento. Por lo tanto, se tomaría esa. Por ahí hace muchos años encontré un programa de prevención de accidentes que se entregó a una organización donde yo trabajaba, y se mencionaba en el oficio que posteriormente se realizaría el estudio de riesgo. Entonces yo me pregunto cómo se generó este programa de prevención de accidentes. Este PPA debe estar completamente ligado a los escenarios que hemos detectado en el estudio de riesgo como los más graves, los más probables, los de consecuencias más fuertes. Este documento, a través del cual las personas físicas o morales realizan actividades consideradas como altamente riesgosas, describe las medidas de seguridad para la prevención de los riesgos identificados en el estudio de riesgo ambiental, tendentes a evitar o reducir la ocurrencia de accidentes ambientales y su potencial de afectación a la población, al ambiente y los elementos naturales, así como el plan de preparación, concientización y respuesta a emergencias en caso de ocurrencia de tales accidentes. Bueno, como una medida para evitar que la liberación de estas sustancias pueda causar efectos adversos a la población, existe lo que se llama zona intermedia de salvaguarda. No creo que haya muchas en el país. Mi experiencia es que al contrario, por falta de conocimiento de algunas autoridades, muchas veces hay una presión muy fuerte hacia empresas que son de alto riesgo y que saben que deben de guardar una zona de salvaguarda, y existe una presión muy fuerte para que esa zona se reduzca. Muchas veces por intereses como tipo de construcción de, hágame usted el favor, casas habitación, pero es frecuente. Sobre todo porque algunas de estas autorizaciones provienen directamente del municipio, donde por la temporalidad en el que ellos están, pues a veces no se logra contar con la persona idónea para poder evaluar este tipo de situaciones. Bien, pues compañeros, aquí estamos presentando algunas sustancias involucradas en las emergencias químicas en México. La fuente de donde se tomó esto es directamente de la Profepa, y vemos que la sustancia con más frecuencia es el gas LP. Recordemos que en el centro y el sur del país hay mucha utilización de este tipo de insumo, bueno, también en el norte, pero pólvora, gasolina, metano, diésel, amoníaco, ácidos, plásticos y otros.
estas emergencias químicas reportadas a la Profepa, aquí presentamos en el periodo del 2000 al 2018. Durante este periodo, Guanajuato presentó el mayor índice y nuestro vecino Tamaulipas también se incluye en una parte importante. El resto formamos casi la mitad, pero la mitad de estas emergencias ocurrieron en estos estados. Y el tipo de emergencias, y aquí en el PAI vemos que la principal es por derrames. Aquí no se está diferenciando que sea una emergencia química ocurrida solamente en industrias, sino es emergencias químicas en el transporte. En mi experiencia, lo que puedo decir es que cuando hay una volcadura en carretera y ocurre algo y hay emisión de vapores o hay contaminación de suelos, y pues es algo que es muy difícil de ocultar. Y en cambio, adentro de las plantas, pues a veces no ocurren conatos, o accidentes leves, o accidentes que son controlados afortunadamente con los mecanismos internos, pero que no se reportan. En el PAI también se presentan ahí los porcentajes: fugas 10.3%, que sería el más alto después del de derrames, y explosiones en un 6.5%. En 19 estados, incluyendo Nuevo León, se desconocía el material que originó el accidente. En 19 estados, incluyendo Nuevo León, también aparece ahí lo de diésel, hidrocarburo como el agente causante del accidente. Fíjense, pólvora, qué interesante, es fundamentalmente en el sur y centro del país, pero como excepción Nuevo León. No sé si tenga que ver con... Realmente solamente tenemos 2 minas al sur del estado que utilizan explosivos, pero habría que ir a la fuente de Profepa que nos indique cuáles fueron, ¿verdad? Y yo hubiera pensado que amoníaco, ¿no? Pues podría ser un tema. Sin embargo, no está apareciendo amoníaco. También he de decir que he constatado el esfuerzo de muchísimas empresas para migrar de la utilización de amoníaco como enfriador a otro tipo de sustancias pues más caras, pero mucho menos peligrosas, ¿no? Entonces, estos son los dos en los que no se presenta Nuevo León. Las emergencias deben de ser avisadas a la Profepa. Hay un formato para el aviso que se presenta en esta diapositiva. Y esto independientemente si pudo ser controlado con los mecanismos internos, ¿no? Por otro lado, también tenemos a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Aunque creo que ninguno de los participantes tiene relación con eso, pues no hay que dejar de mencionarla. Este órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat regula y supervisa la seguridad industrial y operativa y la protección ambiental respecto de las actividades del sector hidrocarburo. Nació en el 2015. Y bueno, pues se sustenta en el artículo que aparece ahí, se sustentan sus actividades. Tiene una ley que sería muy conveniente que ustedes verificaran y una serie de disposiciones administrativas de carácter general que establecen lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, aplicables a las actividades del sector de hidrocarburos, y para la elaboración de protocolos de respuesta a emergencia con las actividades del sector de hidrocarburos.
No es que solamente tengan una norma, lo pusimos ahí solo como un ejemplo por algo que vemos que puede ser, que consideramos que es de cierta manera recurrente, ¿no? Bien, lo que podríamos decir en relación al marco jurídico relacionado con la SEA es que es mucho más detallado, y esto es obvio, por el tipo de material que se maneja, los volúmenes, la importancia ambiental y la vulnerabilidad de las zonas por las cuales puede estar pasando este producto o estar las instalaciones formalmente operando. Pues es obvio que el nivel de la documentación entregada es muchísimo, técnicamente muchísimo más pesado que el que se pide en otras instalaciones. Estos análisis preliminares de riesgo, análisis cualitativos, jerarquización, análisis cuantitativos, son solo algunos ejemplos de lo que en esta charla solamente mencionaríamos como pues, un gran detalle técnico de requerimientos por parte de la SEA. Pero también tenemos requerimientos legales estatales. En el artículo 185 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, ahí nos define como si no eres de alto riesgo, pero sí tienes alguna de las sustancias incluidas en el primero o segundo listado, bueno, pues en automático pasas a ser sujeto de regulación por parte del Estado. En la ley ambiental tiene su reglamento, un reglamento de la ley, el reglamento de la ley, y donde en su artículo 20 habla del contenido del estudio de riesgo, la descripción de riesgos, las hojas de seguridad, los escenarios y medidas preventivas, la descripción de zonas de protección y señalamiento de medidas de seguridad en materia ambiental. Aquí está. Las actividades que no sean consideradas como altamente riesgosas de acuerdo a lo señalado en el 182 de la ley serán aquellas que presenten cantidades de reporte menores a las establecidas en los acuerdos o listados federales, las que no sean competencia de la federación y que puedan generar efectos negativos en los ecosistemas, en el ambiente o en la salud, y las que en su momento se señalen en los listados correspondientes. Y de aquí se fundamenta la presentación del estudio de riesgo, un programa relativo a la prevención de accidentes y un plan de contingencia ambiental correspondiente a las actividades a desarrollar avalado por la agencia, ¿verdad? O el municipio, según corresponda. Bien, para el Estado, este programa de prevención de accidentes se deben establecer las acciones para evitar o reducir los impactos que se pueden ocasionar por fugas, derrames o explosiones en materiales peligrosos, así como para controlar una contingencia ambiental, tanto al interior como al exterior, y los resultados de la ERA, Comité Local de Ayuda Mutua, integración de unidades internas de respuesta inmediata, la famosa WIRI, el plan de protección civil, la señalización en planos, rutas de evacuación y ubicación de equipos y la identificación de zonas vulnerables. Pero como vimos en una diapositiva previa, pues ahí no paran ahí las instancias que tienen que ver con el riesgo ambiental y con los accidentes o emergencias ambientales. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social incluye entre sus normas oficiales mexicanas, pues muchas que tienen que ver directamente con estas materias. Aquí presentamos todas las normas, bueno, excluimos las específicas y las de productos, las de seguridad, las de salud y las de organización de la STPS, y marcamos en amarillo aquellas que se consideran como cruciales y que tienen relación con lo que nos toca de charla el día de hoy. Están los recipientes sujetos a presión, el mantenimiento eléctrico, los agentes químicos, la 010, obviamente la 002, la contra incendio,
no va, esto es todo un curso, ¿verdad? Que por cierto estamos a su mejor disposición si alguien quiere emplear alguno de los temas aquí revisados. Pero tenemos aquí la norma 005 de la CTPS, que son las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Fíjense qué interesante para esta norma, una sustancia química peligrosa es aquella que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, interesante, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y puede afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. Pues el campo de aplicación es de todo el país y el objetivo, como es de esperarse, establecer las condiciones de seguridad y higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. ¿Qué debe contener el programa específico de seguridad e higiene? Si se fijan, ahí en una de las esferas, en color azul oscuro, cantidades máximas que se pueden tener en el área. Prohibición de ingerir, plan de emergencia. Hojas de seguridad de todas las sustancias químicas, en español, por favor, que suele ser uno de los problemas. Y los requisitos legales, son los que aparecen aquí, estoy seguro que ustedes están relacionados con ellos. Que siempre me llama la atención es, los recipientes deben de permanecer cerrados mientras los tenemos. Parece algo tan sencillo y sin embargo es algo encontrado muy frecuentemente en las empresas al revisarse. La 18, que son los sistemas para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros del trabajo, con su objetivo que es el establecer los requerimientos mínimos de un sistema para identificación, comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas que, de acuerdo a sus características físicas, químicas, de toxicidad, concentración y tiempo de exposición, puedan afectar la salud de los trabajadores o dañar al centro de trabajo. Queda implícito que si no se controla el daño en el centro de trabajo, pues puede ir más allá de los límites. Como todas las normas, hay obligaciones del patrón y obligaciones de los trabajadores. Los peligros se difunden a través del etiquetado de los envases y contenedores. Este ha sido un gran logro, una homologación a nivel internacional, y los 16 campos de nuestras hojas de datos de seguridad. Hay que checar bien en las traducciones. Otras instancias y sus disposiciones, pues obviamente protección civil. Tenemos ahí el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que apoya al Sistema Nacional de Protección Civil, al SINAPROC, en los requerimientos técnicos para su operación y demanda. Y el SINAPROC, que es el ente de respuesta encargado de ayudar a proteger a la población de los daños ocasionados por desastres, de cual ahí sí el origen. La Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial en el 2012, en su artículo 19, señala que la coordinación ejecutiva del SINAPROC recae en la SEGOV, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, como responsable de garantizar el correcto funcionamiento de dicho sistema. Por eso, en nuestra diapositiva anterior aparecía por ahí SEGOV, en donde veíamos cómo se iban agregando la recurrencia de las autoridades a un proceso productivo, ¿no? Protección civil es la gestión de los servicios de emergencia en el país y que involucra a todas las partes. Consiste en la acción solidaria y participativa sobre los riesgos de origen natural o derivado de actividades humanas que producen agentes perturbadores. En ese sentido, la coordinación y concentración de los sectores público, privado y social se integran y forma parte de un sistema nacional que a su vez se sustenta en la Ley General de Protección Civil. Por lo tanto, todos formamos parte de esto. Aquí está la organización del Sistema Nacional de Protección Civil, desde el presidente de la República, las direcciones generales de protección civil, los sistemas estatales, municipales, etcétera, hasta llegar a la población.
En Nuevo León, en el 90 se constituye la Dirección de Protección Civil en el Estado y en el 97 se expide la Ley de Protección Civil. También existe un reglamento interno del Consejo Estatal de Protección Civil y un reglamento operativo que es muy conveniente revisar si no lo han hecho, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, me voy a ir un poquito más rápido en estas para poder tomar la última parte que creo que es también desde mucho interés, ¿no? Aquí vemos algunos artículos de la Ley de Protección Civil del Estado, donde en el artículo 26 marca sus atribuciones, como ejercer la inspección, control y vigilancia de los establecimientos de competencia estatal siguientes, y entre ellos está oficinas de administración pública estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Industrias, talleres o bodegas sobre terrenos con superficie iguales o mayores a 1000 metros cuadrados. Otros establecimientos que por sus características y su magnitud sean similares a los mencionados a los incisos anteriores y ocupen un área mayor a los 1500 metros cuadrados. Oigan, por cierto, no quisiera dejar pasar el hecho de que hay un concepto importante. Lo que se ha visto en la zona metropolitana del estado de Nuevo León es que sí ha habido accidentes graves y lamentablemente pues tenemos probabilidad de que once in a while sigan ocurriendo, ¿no? Esperemos que cada vez sean menos, cada vez mucho más controlados y sin efectos graves a la población. Pero el riesgo cero no existe. Todos tenemos que trabajar para llegar a lograrlo, pero no existe. Y esto es un fundamento muy importante. Esa es la meta final y hay que hacer todos los esfuerzos por llegar a ella. Lo que quisiera abordar es cómo durante el paso del tiempo se está viendo que ahora empresas muy pequeñas y supuestamente que no son de alto riesgo, porque la clasificación de bajo riesgo no existe, ¿verdad? Pero no son empresas de alto riesgo. Están empezando a tener accidentes graves. Lo que sustenta lo que alguna gente dice acerca de cuando una instalación es de alto riesgo y ese alto riesgo está perfectamente identificado, jerarquizado y administrado, pues aparentemente es muchísimo mejor que tener una pequeña empresita que supuestamente no es de alto riesgo, pero sin ningún cuidado en sus aspectos de seguridad laboral y seguridad ambiental. Me acordé por el hecho de las bodegas. Hemos tenido en la zona metropolitana una serie de accidentes ambientales relacionados con bodegas. De hecho, hace algunos días también en una casa habitación ocurrió una explosión que afectó a las casas vecinas. Eso ya lleva a otra clasificación del tipo de accidente, ¿no? En su artículo 45 de esta Ley de Protección Civil de nuestro estado, señala que los establecimientos, etcétera, tienen la obligación de contar permanentemente con un programa específico de protección civil y con un plan de contingencias, el cual deberá estar autorizado y supervisado por la Dirección de Protección Civil o la unidad municipal según corresponda. El reglamento estatal, en su artículo 23, marca que cada unidad de respuesta inmediata elaborará su plan de contingencias, previsto en el artículo 45 de la ley, el cual deberá contener la siguiente información: introducción, objetivos, planos, organigramas, directorios, resumen fotográfico, niveles de contingencia, atlas de riesgos. Aquí tenemos pues un pantallazo de la página del gobierno del estado de Nuevo León, donde aparece
el plan de contingencias y los documentos que se requieren. Pero también tenemos ley de protección civil en varios municipios. Aquí está el del municipio de Monterrey. En su artículo 76 señala que los establecimientos o bienes señalados en el artículo 51, que cuentan con un mínimo de 10 empleados en total, requerirán un programa interno de protección civil. Claro, con una información un poco menos pesada, ¿no? Este mismo reglamento dice que todos aquellos que no sean competencia estatal o federal y que por exclusión deban ser considerados como de competencia municipal, y aquellos que surtan la competencia derivada de los convenios de colaboración o coordinación de surgen. Esto es lo que hemos visto en toda la presentación, el principio de exclusión, ¿no? Con el siguiente punto vamos a ver los controles internos y mecanismos voluntarios. Ya no es lo que te exige la ley, sino lo que la empresa misma decide realizar para estar más tranquila y colaborar pues en la sustentabilidad de sus procesos, en su compromiso social con la comunidad en la cual se localiza. Y entre ellas se encuentran las buenas prácticas de ingeniería, que es lo que históricamente se ha demostrado en el giro que tú manejas, conforme el ensayo y el error, accidentes previos, etcétera, que funciona y que muchas veces está avalado por asociaciones o grupos de especialistas que no son propiamente una autoridad, pero que tienen un valor técnico y moral suficiente como para servir de guías en nuestros trabajos cotidianos. Los controles internos o de corporativos, esto también es muy importante, ya que muchas veces si nuestra instalación pertenece a un corporativo internacional, pues los estándares con los que debemos de manejarnos pueden ser mucho más altos que los contenidos en los requerimientos legales nacionales. Sin embargo, pues es parte de la coherencia de un corporativo de considerar este tipo de políticas con vara rasa a nivel mundial, es decir, pues sí, como un derecho de las comunidades donde se localizan estas empresas, ¿no? El aprendizaje de experiencias previas, lo mencionábamos hace rato, los ejercicios y mecanismos voluntarios y los sistemas de gestión. Abrazar el ISO 14001 colabora muy fuertemente a tener controlados los riesgos, entendidos estos también como oportunidades, no solo la parte negativa, ¿no? Me gustaría ahondar en esto porque creo que hay muchas instalaciones que pueden estar cumpliendo, pero desean seguir avanzando en su deseo de alcanzar el riesgo cero, mecanismos de mejora continua en este tipo de aspectos. Así tenemos, por ejemplo, el programa de auditoría ambiental de la Profepa, que incluye como uno de sus puntos cruciales la materia de riesgo ambiental. Y genera toda una serie de sistema de evaluación de este riesgo ambiental, así como de otras materias. Este programa lo abraza de manera voluntaria la empresa y es coordinado por la Profepa. Y digamos, los ojos y las manos de la Profepa serían las unidades de verificación, los auditores ambientales que están aprobados y certificados en esta materia. Aquí vemos lo que en estos tipos de auditorías se revisan y como podrán ver en el antepenúltimo de las líneas que aparecen ahí, del listado, aparece el riesgo ambiental. Profepa tiene una guía de autoevaluación que incluye un capítulo de riesgo ambiental. Está en su página, les recomiendo que la revisen, podría ser una guía interesante.
También contamos si las normas, como vimos, de la STPS impactan también en todo el manejo de este riesgo que puede llegar a ser riesgo ambiental. Bueno, pues el contar con una certificación de este tipo como empresa segura, pues también es algo que contribuye muy favorablemente a la mejora continua. La Profepa tiene otra cosa que a mí me parece muy interesante, que es la evaluación de los planes de respuesta a emergencias. No nos da tiempo para ver tantas cosas que confluyen en las cuestiones de riesgo ambiental, ¿no? Pero desde luego que es un mecanismo interesantísimo. He estado muy cerca de esta evaluación de planes de respuesta a emergencias y la verdad es sorprendente cómo a veces se detectan fallas en los mecanismos de coordinación tan delicadas y tan graves que es mejor detectarlas con este tipo de ejercicios hay toda una metodología con formatos ya establecidos y se puede ir guiando a la empresa para cumplir con esta evaluación. Se sugiere que sea sobre un escenario, pues digamos, crucial, el más grave, ¿no? Para poder realizarlo y en la medida de lo posible debe de hacerse contacto con la comunidad donde se localiza la empresa para realizar un simulacro sobre esas bases y evaluarlo. Pues compañeros, permítanme un segundo nada más para preguntar si hay alguna pregunta. Ok, correcto. Bien, perdón. Como última parte de nuestra charla, vamos a platicar de algunos accidentes ambientales pues, significativos y paradigmáticos. Y me gustaría mucho si alguien nos puede apoyar dándonos su punto de vista o algo que en la lectura de alguno de estos accidentes, por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos estado en contacto con información de lo que ocurrió en Líbano, Beirut, para que nos aporten también lo que ustedes han podido contactar, ¿no? Sabemos que la información no es concluyente al momento, pero el ejercicio podría ser de utilidad para todos los que estamos en la charla, ¿no? ¿Alguien me podría ayudar a leer esta definición? Sí, con todo gusto. Buenos días, ingeniero Rogelio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antonio Torreblanca para servirle. Claro que sí lo apoyo. Una explosión es la liberación simultánea, repentina y por lo general violenta de energía calórica, lumínica y sonora. Usualmente las explosiones se producen asociadas a actividades humanas y resultan más infrecuentes las explosiones de origen natural o no intencionadas. Estimado compañero, tienes una voz muy clara, me dan ganas de que sigas leyendo. No te creas. Muchísimas gracias, ¿eh? Por nada. Qué amable. Bien, efectivamente, esta liberación simultánea y repentina, por lo general violenta, pues esto que se presenta en la foto es un ejercicio de simulacro, ¿no? Y el nitrato de amonio, que es el agente, supuestamente el agente causal, no, definitivamente el que dio origen el que participó de una manera contundente en lo que ocurrió en Beirut, es el nitrato de amonio. El nitrato de amonio se utiliza muchísimo y se produce en grandes cantidades, porque el sistema de agricultura que todavía prevalece en el mundo requiere de muchos insumos de este tipo como fertilizante. El nitrógeno es fundamental para nutrir los suelos, para el desarrollo microbiano y para la vida, porque
porque bueno, el nitrógeno es fundamental para la vida por el material genético mismo, ¿no? Corríjanme si estoy en algún error, creo que este barco zarpó de Rusia y llegó a Beirut en el 2013 con aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Por alguna razón que no me queda muy claro, este barco fue abandonado y entonces el nitrato de amonio se pasó a los almacenes que están en el puerto de Beirut. El nitrato de amonio es un oxidante. Por lo tanto, en sí, este material no es considerado como explosivo. Requiere un detonante, requiere de puntos de ignición y con suficiente calor para empezar a provocar pues explosiones como las que hemos visto. Si ustedes ven la hoja de datos de seguridad del nitrato de amonio, podrán ver precisamente que no es considerado realmente un material explosivo. Usar medidas de extinción no combustible. Favorece la formación de incendios por desprendimiento de oxígeno. Posible descomposición explosiva al calentar. Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno. El fuego puede provocar emanaciones de óxido de nitrógeno, gases nitrógeno y amoníaco. En la sección 5, medidas de lucha contra incendios. ¿Alguien que me pudiera ayudar a leer esta parte, por favor? Pues creo que yo lo apoyo otra vez. Gracias, qué amable. Perdón, ¿me recuerdas tu nombre? Juan Antonio Torreblanca. Sí, cómo no, Juan Antonio, gracias. Químicos de reacciones de cinética rápida. Una explosión, al consistir en una liberación brusca de energía, produce un aumento de la energía cinética local de las moléculas cercanas al centro de la explosión. Eso comporta una diferencia de temperatura y, por tanto, una dilatación expansiva. Esa dilatación expansiva es la causa de las ondas de presión u onda expansiva en los alrededores, donde se produce la explosión. Las explosiones se pueden categorizar como deflagración, según si las ondas son subsónicas, y detonaciones si son supersónicas u ondas de choque. Estas velocidades deben considerarse respecto del medio de propagación, el explosivo. El efecto destructivo de una explosión es precisamente por la potencia de la detonación que produce ondas de choque o diferencias de presión subyacentes de duración muy corta, extremadamente bruscas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, en Beirut el estallido se registró como una magnitud de 3.3 en la escala de Richter y provocó devastación, como si hubiera sido un gran terremoto. 2 días después el número de víctimas subió al menos a 130 personas y otras 5,000 resultaron heridas. De que alrededor de una cantidad enorme, 300,000 personas no pudieron regresar a sus hogares, dado que el daño se extendió hasta la mitad de la ciudad y la reparación podría costar hasta 15,000 millones de dólares estadounidenses. Todo indica que había almacenado ahí explosivos o petardos o algún otro tipo de explosivos. No sé si en un almacén contiguo, pero para mí que estaban almacenados junto con el nitrato de amonio. No hay datos, no se ha dicho nada de la causa raíz del accidente todavía, a menos que ustedes tengan alguna información. Es impresionante ver la devastación ocurrida
Ahí tenemos señalizado en la parte de la fotografía de arriba el lugar donde ocurrió la explosión y fíjense cómo cambió todo el panorama en el resto de la ciudad y el cráter formado por la explosión. Es impresionante. Es impresionante. Perdón, no sé si me escuchan. Sí. Sí, muy claro. Gracias. Juan Manuel, fíjate que tu observación me parece muy acertada. Juan Manuel nos indica que el número de gente se hubiera sido todavía mayor si no fuera porque pues la mayoría de la gente estaba cumpliendo la cuarentena en sus casas, ¿no? Y sí, creo que tiene toda la razón. Ahí están los 140 metros del diámetro del cráter que se formó y la estructura que está exactamente enfrente era lo que fueron los silos donde se almacenaban granos, que ya de por sí eso también es una cuestión que requiere un manejo especial por riesgo, ¿no? Porque los granos también generan posibilidades de explosión. Bien, no sé si tengan algún comentario en relación a esto. Si no, vamos a pasar a ver la explosión en Anaversa, en Córdoba, Veracruz. Yo sí tengo un comentario. Sí, claro, adelante. Bueno, yo soy técnico en urgencias médicas ya desde hace 35 años y ya tengo 28 como bombero. A las previas investigaciones con respecto a la detonación en Beirut, a lo que indican los reportes previos es que se encontraban realizando trabajos de soldadura. Okay. Esos trabajos de soldadura ocasionaron un incendio. Ese incendio, llegaron 10 bomberos de Beirut, 10 bomberos a tratar de apagar ese incendio, cuando prácticamente debido a la inestabilidad de ese producto, pues se genera la explosión. Pero todo indica que fue por esos trabajos de soldadura que se estaban originando en el almacén. Muchísimas gracias. Sí nos agradaría mucho si nos pasas la fuente, por favor, porque sí es como un rompecabezas que se está armando, ¿no? Pero me parece interesantísimo y hace sentido, hace mucho sentido. La información fue a través de CNN. Voy a tratar de conseguirla en este momento para subirla. Qué amable, te lo agradezco. Si no, no te preocupes, la realizamos después. Bien, ahora voy a hablar de un accidente que ocurrió hace algún tiempo. Es una empresa que producía plaguicidas, es decir, sustancias que se utilizan en la agricultura. Por el tipo de a mí me parece interesante que revisemos las características químicas de lo que ahí se producía. Se producía el pentaclorofenol, son los 5 cloros con OH. También paratión metílico, ácido tricloro, el herbicida paraquat. Y en realidad esto estaba ocurriendo en una instalación con muchas deficiencias, sobre todo en el tipo de condiciones adecuadas para el manejo de estas sustancias en los reactores donde se estaban produciendo,
sin controles de temperatura adecuados y además un sistema eléctrico muy deficiente, donde colgaban los cables. Presento las fórmulas químicas que causan efectos de convulsiones fuertes, ataxia y que solo puede ser controlado con un medicamento que se llama atropina. Muy seguramente ahí Juan Manuel también nos podría ilustrar en relación a esto, pero el hecho es que la explosión en esta empresa lo que causó es que se emitieran al ambiente unas cantidades considerables que las revisamos anteriormente en las primeras diapositivas, de estas sustancias a la atmósfera. La instalación se encontraba prácticamente en el centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y frente a ella existían colegios de niños, escuelas primarias y mucha actividad comercial de tiendas y de servicios. Y pues a todo mundo pescó por sorpresa el incendio, que derivó en explosiones. El techo de esta bodega donde se producían estos plaguicidas prácticamente voló sobre las casas aledañas. Vamos a ver esto. Eso es adentro de la instalación. Vean cómo ya no existe el techo. Vean cómo estaba apilada una cantidad de materiales de una manera inadecuada y sin etiquetar. Se pudo ver también cómo colgaban algunos cables eléctricos. Se calcula que 18,000 litros de paratión, pentaclorofenol y otros químicos fueron lanzados al ambiente. Vean a la gente respondiendo como pudo a la emergencia. La Asociación de Taxistas de Córdoba llegaron todos a la zona para empezar a movilizar a los niños que se encontraban en las escuelas. Todos los bomberos, algunos de ellos presentaron ceguera casi inmediata. Y como parte del plan de N3, como parte del plan de N3, llegaron los soldados en algún momento en la tarde hasta casi que el día siguiente, para lavar todo, y lo único que hicieron fue contaminar los ríos cercanos, la mortandad de peces por el efecto que tuvieron estas sustancias químicas, estos plaguicidas en el medio ambiente fue muy drástica, y la gente a la orilla de los ríos, la gente muy humilde, la gente con mucha mayor vulnerabilidad, empezó a presentar estos síntomas que señalamos de intoxicación por plaguicidas organofosforados. Este sin duda alguna es el desastre químico más grave que produjo intoxicaciones en la República hasta el momento. Esperemos que no ocurra nada igual en el futuro, ¿no? Pero lo que mencionábamos acerca de un programa de respuesta a emergencias es algo crucial y totalmente ausente, no solamente en la instalación, era un desconocimiento hasta de las autoridades de lo que estaba pasando ahí, aunque tenía una autorización de la autoridad ambiental en el estado y en la federación. Bien, este grave problema no para ahí. El hecho de las intoxicaciones agudas es una situación que pudo salvarse trayendo atropina de otras partes de la República, como Puebla y la Ciudad de México.
Lo grave es que este tipo de sustancias, por las características químicas que tienen, son muy estables. Los átomos de cloro y los átomos de carbono en ciclos representan mucha estabilidad y es difícil romperlos. Lo que pasa cuando no son llevados a temperaturas extremadamente altas, sino a temperaturas de un incendio, temperaturas como las que se vivieron en este accidente, lo que generan son dioxinas y furanos, los cuales son comprobados agentes carcinogénicos desde hace muchos años a nivel de concentraciones bajísimas de partes por trillón. Es por eso que se señala que el incremento en el cáncer en la zona es debido a este accidente. Semanas después, la EPA llegó a la zona y tomó muestras y corroboró, sí, la generación de dioxinas en la zona, lamentablemente. Y bueno, para terminar, platicaremos acerca de un incendio en una bodega de aceites aquí en Escobedo, nada más para ejemplificar como una pequeñita empresa de la cual no sabíamos nada, no tenía ni siquiera licencia de funcionamiento, no tenía ninguna licencia, operaba prácticamente en la clandestinidad, pero esto fue de estos hechos de irregularidades adentro de esta bodega, fueron comunicados por la comunidad previamente y aparentemente no se les hizo caso. Este incendio estuvo a punto de causar un grave desastre en la zona, ya que, bueno, las instalaciones de las casas habitación contaban algunos con gases, recipientes con gas estacionario, etcétera, pero en sí el agente que lo causó, este aceite, entiendo que automotriz, pues salió ardiendo de la instalación. 2 trabajadores no pudieron salir y murieron dentro de la instalación. Y este aceite quemado llegó inclusive a algunos cuerpos de agua cercanos, ya que la cantidad de agua que se aplicó para tratar de controlar este accidente fue muy grande. Esta tarde se registró un fuerte incendio en una bodega de aceites ubicada en el centro del municipio de Escobedo, a unos 200 metros de la residencia municipal. Debido a la intensidad del fuego, fue necesario desalojar la residencia y 6 cuadras a la redonda. Protección Civil del Estado informó que la evacuación podría ser más amplia debido a que el humo se ha esparcido por las colonias aledañas. Hasta el momento solo se reportan personas intoxicadas. La emergencia fue atendida por bomberos, Protección Civil del Estado y también Protección Civil Municipal. Bien, José Manuel, no sé si tengas alguna observación al respecto. Con esa noticia, hasta donde eran 3 personas desaparecidas y un daño a 25 casas. Eso ya no alcancé a saber si fue prácticamente oficial o no. Me recuerdo que se ocuparon 7 máquinas, los equipos de bomberos, para tratar de sofocar el fuego, con el cual tuvieron problemas, ¿no? Porque tuvieron que tocar con agua cuando se trata de aceites. Entonces, claro, eso hizo que prácticamente se multiplicara el incendio. Es lo que yo me acuerdo nada más, hasta ahorita. No, muchas gracias por la contribución, pero fíjate cómo demuestra cómo realmente una zona tan rica y tan compleja en el tipo de instalaciones como lo es la zona metropolitana, pues sí requiere tener mecanismos de respuesta más sólidamente cimentados, ¿verdad? Bien, para terminar nuestra charla,
no pretendo que estas sean unas conclusiones absolutas, pero sí me vinieron a la mente algunas cuestiones que considero importantes. Se deben aprender de las experiencias pasadas en general, pero sobre todo en cuanto a accidentes ambientales. Contamos con un marco normativo, puede ser susceptible de ser mejorado, ¿no? Nadie dice que no, pero realmente es útil y debemos de conocerlo y aplicarlo, tanto el marco normativo legal como todo lo que revisamos acerca de lo que son las acciones voluntarias para la mejora continua en esta materia. Existen en la zona personas altamente capacitadas para guiar en el correcto desempeño en materia de riesgo ambiental. Afortunadamente, bueno, hay que hacer uso de este recurso y debemos actuar de manera proactiva difundiendo la cultura de la prevención en materia de riesgo ambiental en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, pues en nuestro hogar, ¿no? Si no hay alguna otra intervención o alguna pregunta, yo les agradecería mucho el haber estado en esta charla. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes y una sesión abierta a nuestra serie de cafés ambientales que ocurren de manera bimestral. Ya con los datos que tenemos del contacto de ustedes, nosotros avisaríamos acerca del tema que sigue y cuándo ocurriría. Muchísimas gracias a nombre de Expert Environmental Consultants y de todos mis compañeros que aquí laboramos. Les agradezco mucho y seguimos en contacto. Contrario, gracias. Se aprende siempre, se aprende en las charlas, ¿no? Hay algo que aprender. Gracias por haberme tomado en cuenta y pues continuaremos con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Antonio. Tania, perdóname, tú tienes una pregunta. Si el daño fue en el suelo, ¿te refieres a cuál de los accidentes que revisamos? Hola, no es específico, es una suposición. Por ejemplo, lo que pasa es que al principio nos comentaba que los accidentes ambientales estaban delimitados por las dimensiones, ¿no? Es decir, si iban más allá de las instalaciones de la empresa, entonces ya se consideraba un daño ambiental. Mi pregunta aquí es, por ejemplo, si dentro de la empresa tiene un daño grave en el suelo, entonces ¿no se considera como una emergencia ambiental o como un daño ambiental o sí? Muy interesante tu pregunta. Fíjate que yo creo que la contestación debería ser dependiendo de la gravedad y lo que significa la contaminación en el suelo. Una contaminación en el suelo, bueno, no va a afectar directamente las casas que están alrededor, pero sí podría llegar a contaminar el manto freático. De hecho, no es una exageración. En el municipio de Apodaca ocurrió hace algún tiempo que tenían un dispensador de gasolina y pensaban que se estaba la gente robando la gasolina, cuando en realidad lo que estaba pasando es que el tanque subterráneo estaba fugando. Esta contaminación de suelo es ya en sí una contaminación de un bien de la nación. Pero al tocar manto freático, pues ya es injerencia inclusive de la Comisión Nacional del Agua. Y estamos hablando ahí de obviamente, ir mucho más allá de las zonas donde ocurren las labores propias de la empresa. Lo que pasa es que la mayoría de estas emergencias se está refiriendo a explosiones o a cuestiones de gases que son imprevistas, que son instantáneas, que no las esperas y que son inmediatas, que es parte de las definiciones que vimos. Lo que tú mencionas es algo muy importante que puede estar ocurriendo de una manera sutil durante mucho tiempo. Ok, muchas gracias. No, al contrario, Tania, gracias a ti. Es considerado como impacto ambiental, ¿no? Sí, desde luego que es considerado como impacto ambiental, los tres que vimos, sí, claro.
Génesis, muchas gracias a ti también. Sí, Juan Antonio, sí, es un impacto ambiental. Y Enrique, gracias. Sí, en realidad estoy tomando té y no café, pero te agradezco mucho las felicitaciones y yo les agradezco mucho el haber participado el día de hoy. Mantengámonos en contacto. El Café Ambiental está diseñado para ser una red de especialistas interesados en cuestiones ambientales y que podemos formar redes de trabajo y colaboración. Un abrazo a todos, que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Excelente Chao. ponencia. Gracias.